¿Por qué el miedo está frenando tu éxito profesional? Bienvenidas a todas las personas que os estáis conectando y a las que lo veáis más tarde o en diferido. Pues podéis mandarme preguntas por mensaje directo o ponerlo en comentarios y yo en cuanto pueda me pondré en contacto con vosotras para contestaros. Y bueno, pues ahora vamos a empezar directamente con el tema. Yo he preparado unos puntos, no obstante me dejaré llevar por las personas que estén viendo el directo y por las inquietudes o preguntas que puedan surgir. Por lo pronto yo voy a empezar por aquí saludando a nuevas personas que se van incorporando. Hola, mira por aquí, el placer del orden. Bueno, pues saludos para todas las que os vayáis incorporando. Bueno, vamos a hablar del miedo que nos impide llegar a ese éxito profesional. Y bueno, uno de los puntos que quiero tratar es el impacto que tiene en nuestra vida profesional y todas las oportunidades que rechazamos por ese miedo. Y puede ser a nivel de ascensos, presentaciones, entrevistas. Y es que nos encontramos con una dificultad grande, que es ese miedo a querer hacerlo todo perfecto, con un nivel de exigencia tan grande, que nos olvidamos realmente de ser, de nuestro mensaje y de cómo queremos impactar. Entonces es súper importante ver aquí qué miedos nos están impidiendo ser nosotras mismas. A veces tenemos tanto miedo al rechazo, a no pertenecer, a que no sea bien tomado algo, que realmente no damos un lugar a nuestro mensaje, a nuestro ser, y nos quedamos más en la forma, en lo que hay que ser, en lo que hay que decir. Y la comunicación realmente llega, el mensaje llega cuando somos nosotras mismas. Hola, Susana también se ha unido. Si queréis plantear alguna cosita, estaré contenta de guiarme un poco por vuestras inquietudes y lo que os apetezca también que veamos en este directo, ¿vale? Así que si tenéis por ahí alguna cosita, yo las voy tratando. Bueno, así que como iba diciendo, es súper importante y pasa mucho que una mala presentación, por ejemplo, mal ejecutada, porque no están las cosas claras, bien definidas, nos pueda llevar a no tener, bueno, pues ese ascenso que deseamos, un proyecto que queremos plantear, que no se ha tenido en cuenta. Y todo eso es porque al final no nos permitimos ser, nos quedamos en esas máscaras sociales de la forma, de lo perfecto que tiene que ser y en el contenido, y eso se queda a nivel mental. Eso que ocurre es que a veces nos impide llegar a las personas con nuestro mensaje, y más adelante iré dando claves para que ese mensaje pueda llegar y conectar con las personas, ¿vale? Así que si tenéis alguna cosita, si se va entendiendo todo perfecto, y si no, pues me vais diciendo y yo voy aclarando. Susana, el placer del orden, ¿todo bien? ¿Alguna cosa que se os plantee con esto que he ido diciendo de la forma a la hora de comunicarnos? Muchas veces ocurre también que hay personas que en una empresa de repente no se atreven a lo mejor a comunicar sus necesidades, sus anhelos de a lo mejor ascender o plantear algo, y simplemente es por un miedo, por falta de confianza, por falta de autoconocimiento a veces en nuestras propias posibilidades. A veces ni siquiera tenemos en cuenta todo lo que podemos llegar a ofrecer, y eso impide que podamos tener oportunidades laborales y profesionales, y a veces es porque nosotras mismas nos las quitamos. No sé si os ha pasado que en alguna ocasión
os hayáis vosotras mismas quitado de en medio, hayáis rechazado alguna oportunidad, directa o indirectamente, pues simplemente porque no veíais que pudierais afrontarlo y ni siquiera os habéis presentado o, bueno, no sé. Me apetece preguntaros y si queréis por aquí poner algo, vale. Bueno, voy a seguir con otro punto porque no veo por aquí preguntitas y luego si acaso retomo. El siguiente punto que voy a tratar es el tema de la credibilidad. Hay veces que nuestra credibilidad se pone en juego y es que el sentirnos inseguras pues puede llevar a que esas ideas brillantes que tienes, esas ideas fantásticas que en tu mente funcionan muy bien, no sean tenidas en cuenta. Y es que la primera persona que tiene que creer en sí misma eres tú. Y esto parece algo que no es muy trascendente, pero lo cierto es que sí. Cuando tú misma dudas de tus ideas, de tu proyecto, las personas no te creen y eso se nota. Y aquí voy a tirar un poquito de mi experiencia porque, por ejemplo, en teatro eso lo trabajamos mucho, se aprecia mucho en la voz. Hay veces que cuando no hay seguridad, bueno, pues la entonación va hacia arriba, hay ciertas sutilezas que la persona que te está escuchando lo siente, que no hay confianza y al final puedes tener unas ideas súper brillantes, un proyecto magnífico que puede tener una gran repercusión y sin embargo no llega. Por eso mismo, porque se percibe la inseguridad. Y aquí quiero, bueno, podría contaros muchas anécdotas en base a mi experiencia, pero en concreto voy a hablar de una porque hasta que yo no creí en mí, no se pudo ni hacer realidad ni la gente me lo tenía en cuenta. Y es que en mi caso yo pintaba desde niña y bueno, pues lo mantenía como en silencio. Y fue ya siendo más mayor cuando yo decía, bueno, pues yo pensaba que como que no me valoraban, que no lo tenían en cuenta y yo no le decía nada a nadie. Y con el tiempo me di cuenta al hablar con una amiga, con algunas amigas que me decían, pero es que tú pintas. Y yo posiblemente en algún caso decía que lo hacía, pero de tal manera que no era tenida en cuenta. ¿Cuándo fue tenido en cuenta? Cuando realmente empecé a yo creer en mí y a tomar acciones que hacían que la gente empezara a creer en mí. Conté con una persona, me ayudó a ver las cosas que podía hacer para que eso se viera como algo ya serio, como que tenía repercusión, como que yo misma creía en ello y yo me lo tomaba en serio. Y entre otras cosas fue empezar a dar visibilidad a lo que yo hacía. Y es cierto que me dio mucho miedo porque no estaba acostumbrada a hacer eso. Y sin embargo fue cuando yo empecé a dar esos pasos que tanto miedo me daban cuando me empezaron a llegar propuestas. Yo empecé a hacerme visible, a ya subir fotografías, reels de mis pinturas y me llegó una propuesta de una exposición. Yo tenía en mente desde muy jovencita que algún día haría una exposición. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo yo no creía en mí. Entonces, por un lado, ni lo contaba. Luego más adelante lo contaba, pero lo contaba de tal manera que nadie me tomaba en serio. ¿Y cómo no me tomaban en serio? Porque, como yo os decía antes, a veces yo misma me reía cuando lo contaba, pues como si fuera una niña. Entonces era mi proyecto, pero en ese momento yo no confiaba en él. Y hasta que no empecé a confiar en mis propias ideas, no se pudieron hacer realidad. En cuanto yo confié, el mundo se empezó a movilizar y todo fue posible.
Y esto es en el caso de la pintura, porque para mí era como algo muy impensable. Cuando era niña yo decía, mi sueño es hacer una exposición y parecía algo impensable. Y lo conseguí en cuanto yo empecé a creer que eso era posible y que mi pintura valía y la gente empezó a mandarme propuestas. Es más, me llegaron propuestas para exponer en diferentes galerías. Otra cosa es que yo decida hacerlo, no hacerlo, que valore costes. Además, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y lo mismo pasa en un trabajo. Lógicamente, todas las oportunidades a lo mejor no nos vienen bien. Pero, ¿cuál es el punto en el que yo valoro si a mí esto me interesa? ¿Y cuál es el punto en el que yo no lo hago por miedo? ¿Cuántas veces yo me inhibo? ¿Cuántas veces te estás inhibiendo de tener por ejemplo, una conversación con tu superior acerca de algo que tú necesitas, que anhelas, un cambio, lo que sea? ¿Vale? Y es muy importante. Y aquí, lo voy a hablar luego al final, de pasos que se pueden tener en cuenta, es la importancia del mensaje. Todos y todas sabemos hablar, pero no es lo mismo hablar que comunicar. Y comunicar requiere no estar solo en la mente, en el contenido, en la forma, en la perfección. Consiste en conectar con nuestras emociones, con lo que sentimos, y eso es la comunicación. Poder transmitir ese mensaje que puede ser diferente para cada uno y según la situación. No es lo mismo inspirar que persuadir, que convencer, no es lo mismo. Entonces, lo importante es cuando comuniquemos que ocurra algo en el otro, le tiene que llegar a ese otro. Y a veces no nos permitimos eso. Estamos tan en la mente que solo pensamos en la forma y en soltar contenido. Y la comunicación es lo que nos va a hacer mandar ese mensaje que llegue. ¿Qué es lo que yo necesito comunicar? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué es lo que quiero transmitir al mundo, al jefe, en mi trabajo, en mi misión de vida, lo que sea? ¿El qué? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién va dirigido? Y esto es aplicable a casi todas las personas. El mensaje puede variar, pero es súper importante que cuando nos planteemos una presentación, una propuesta, podamos tener estos puntos claros. Hola Trini, también se ha unido. Fernando, hola, saludos, aprovecho. ¿Se va entendiendo alguna cosita que os apetezca que veamos? Porque yo voy aquí con unas propuestas y me encanta fluir con lo que pueda surgir en el momento. No sé si tenéis alguna inquietud, si esto del mensaje que estoy hablando os llega de alguna manera, porque bueno, a mí me parece importante. A veces tenemos muchas ideas, yo la primera, y es muy fácil irnos por las ramas y al final la persona que tenemos enfrente pues no le está llegando ese mensaje, eso que queremos comunicar. No veo por aquí preguntas. Bueno, de todas formas luego quedará grabado, podéis verlo más tranquilamente. Hola Trini, gusto. Bueno, pues estaba diciendo lo importante que era también, pues bueno, cuando nos planteamos una presentación, una entrevista, poder ser nosotros y nosotras mismas y bajar todo ese contenido mental al cuerpo y comunicarlo desde ahí, desde la emoción, para que el mensaje llegue. Sí, siempre hay el qué quiero comunicar, para qué quiero comunicar yo esto, qué repercusión va a tener. La comunicación es eso, tiene que pasar algo en el otro. Es algo que trabajábamos mucho en teatro. Si cuando tú comunicas algo no está pasando algo en el otro, no es comunicación, es hablar. Y todos podemos hablar, pero hablar no es lo mismo que comunicar. Cuando comunicamos siempre hay un cambio en el otro, hay un tipo de impacto. Por eso es súper importante
que esto lo tengamos en cuenta para nuestros trabajos, para la vida, el bajar al cuerpo, el conectar con nuestras emociones, con nuestro sentir y desde ahí lanzarlo. Y siempre desde ahí tiene un impacto en el otro. Igual no el que a lo mejor nos gustaría, pero siempre hay un impacto. Y luego, bueno, pues había comentado la importancia de trabajar la confianza en nosotros, porque cuando no hay seguridad, los otros lo perciben. Y muchas veces podemos perder oportunidades, tanto en entrevistas, ascensos, una presentación, un proyecto que no se tiene en cuenta por eso, porque nosotros mismas no estamos creyendo. Y eso se nota, aunque pensemos que lo tenemos muy claro, pero se nota en la voz, se nota en que la voz no baja, sube, no hay seguridad. Hay veces que las personas no sabemos la técnica, pero por algún motivo no nos lo creemos. Y técnicamente, pues se pueden trabajar cositas. Lo más importante es siempre que esté integrado en el cuerpo y salga de aquí. Pero cuando eso no está, es súper importante poder trabajarlo desde otro lugar, entrenando a través de habilidades, de técnica. Y bueno, pues como decía, esa es la buena noticia, que se puede entrenar. ¿Tenéis alguna pregunta? Voy leyendo por aquí, porque si no me quedo también solo en mi mensaje y me gusta poder atender posibles inquietudes. Vale, parece que sí que se entiende. Bueno, si os surge cualquier pregunta me vais diciendo. Bueno, pues ya el último punto que quería comentar antes de terminar es transformar el miedo en confianza y hay una forma muy clara. Hay veces que la vida nos pone en situaciones que hasta que no las superamos pues se nos siguen presentando y acabamos aprendiéndolas. Yo podría contar muchas situaciones que me han ayudado a crecer y no siempre han sido las que yo he elegido o las que yo he querido, pero bueno, han venido y me han ayudado a evolucionar y a crecer. No obstante, hoy yo vengo a hablar de formas en las que sí es posible transformar ese miedo en confianza, sobre todo pues a la hora de hablar en público, de comunicar ese mensaje, de hacer una presentación, de enfrentarnos a una entrevista, de que no sea el miedo el que frene ese éxito profesional. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay unos pasos que siempre son muy útiles y que a mí me han servido y ahora sobre todo viéndolo con el tiempo y que pueden ser como una especie de método a seguir. Y es, bueno, pues en temas de comunicación es empezar a pausar. Las pausas estratégicas ayudan mucho. Cuando queremos soltar todo el contenido, nos quedamos en el plano de la mente y nos olvidamos de conectar con nosotras, con nuestro sentir, con nuestra respiración y con el otro. Siempre la pausa nos ayuda a enfocarnos en puntos claves y sobre todo a poder ver cómo estamos y cómo está el otro. Y es esencial el poder parar. Luego, otro punto es la respiración. La respiración consciente nos ayuda a bajar ese nivel de nerviosismo, sobre todo cuando nos cuesta mucho hablar en público. Es súper importante respirar y utilizarlo como un entrenamiento. La respiración de manera natural nos conecta. Nos enraiza en el suelo también y desde ahí podemos ganar muchísima más confianza. La respiración nos va a dotar de muchísimas herramientas. Cuando no estamos acostumbrados a la respiración puede ser un reto y por eso es muy bueno pues estar en formaciones y en espacios seguros, que sería el siguiente punto, entrenarse, ensayar en un espacio seguro.
Yo personalmente me he visto en situaciones que no han sido espacios seguros y que cuando he salido he dicho, yo tengo que superar esto. Y he vuelto a repetir en otra situación y lo he conseguido, pero no siempre esa es la mejor manera porque uno lo pasa mal. Hay espacios que afortunadamente uno puede ensayar, practicar, jugar, para que luego cuando llegue el momento te sientas mucho más confiada y mucho más segura. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el lugar? Yo semanalmente llevo acompañamientos y luego también tengo un grupo de WhatsApp donde comparto y las personas tienen también la oportunidad de empezar a compartir, de relacionarse con el grupo y de exponerse, porque la comunicación es eso también, compartir. Y a veces no estamos acostumbrados a compartir. A ver, sí, te leo ahora mismo, interesante, pero cuando te pones no existe pausa. Claro. Lo sé porque he estado ahí. Y cuesta, y por eso es necesario entrenarlo, para que puedas adquirir las herramientas. En ese momento es muy difícil. Yo sufrí durante muchos años de ansiedad, no era solo por hablar en público, por otros motivos, y cuando estás en ansiedad es muy difícil bajar. ¿Qué me llevó a mí a aprender la ansiedad? A respirar. Me enseñó a respirar. Durante mucho tiempo aprendí a meditar y no podía utilizar la respiración como método. Y fue con el tiempo cuando pude ya empezar a utilizar la respiración. Ahora, sin embargo, ya utilizo muchísimos pranayamas para diferentes situaciones y de diferente tipo, porque tienen objetivos diferentes. Si tú lo entrenas, en ese momento puedes parar. Y aquí te voy a hablar de mi última presentación. Yo salía de bailar y entonces estaba muy alta de energía. Y en ese momento me dieron el micrófono. ¿Qué me pasó? Que estaba tan alta de energía, pero no solo no por los nervios, sino porque había estado saltando, bailando. Y cuando me dieron el micro, empecé a hablar desde esa energía. ¿Qué pasó? Que estaba altísima. En ese momento paré y empecé a respirar. ¿Pero por qué pude yo hacer eso? Porque ya lo tengo integrado, porque he practicado muchas veces la respiración. Entonces, claro que cuando te pones nerviosa es más difícil pararse a respirar. Pero podemos darle la vuelta, al revés. Si tú te entrenas, cuando vienen esos nervios, vas a poder recurrir a esa herramienta para empezar a autorregularte tú esos nervios. Esto es una de las cosas, pero es súper importante porque no estamos acostumbradas y ahora en la sociedad actual estamos a un nivel, el sistema nervioso está muy alterado, entonces está tan alterado que la respiración es muy alta. Y tenemos que reeducar o empezar a hacernos conscientes de la respiración y empezar a respirar más profundamente. Y es la respiración, por ejemplo, Dirgham Pranayama, que trabajamos desde la zona más baja hasta la coronilla. Y esto es un entrenamiento, pero no se hace en un día. Yo durante mucho tiempo lo empecé a practicar porque tuve micronódulos. Mi profesión, el ser profesora y el no utilizar bien la voz muchas horas seguidas, me vi obligada a tener que aprender todas estas cosas. Y luego hay otras respiraciones que son muy útiles porque de manera natural equilibran la parte emocional y la parte más lógica, y en ciertas situaciones esa respiración nos puede venir muy bien. Y se combinan la parte emocional, como digo, y la parte más como de la acción. Bueno, esto ya es más específico de pranayama, así que no me voy a meter aquí. Y luego hay una que es muy conocida, la respiración cuadrada, que son a cuatro tiempos, y nos ayuda también mucho a equilibrar. Lo único que el cuerpo se tiene que acostumbrar, porque si no, lógicamente, en ese momento no puedes acudir a la respiración. Estás tan nerviosa que no puedes acudir a la respiración. Y bueno, pues simplemente si hay algunas preguntas, pues voy a ir contestando.
Y si no, pues nada, deciros que si en algún momento alguna persona está interesada, yo hago acompañamientos semanales donde trabajamos todo este tipo de técnicas, tanto de respiración, de edición. Es importante también el tema articular y bueno, también conocer un poquito nuestro tono, ritmo, un montón de cosas que nos ayudan a sentirnos más seguras. Esto por un lado. Luego, lógicamente, hay una serie de miedos que tienen más que ver con la parte mental, con ese miedo a que me vean, con ese miedo a no hacerlo perfecto. Bueno, un montón de creencias que tenemos ahí, que están funcionando a nivel social y que muchas veces nos limitan y que se pueden empezar a desmontar. Yo lo he hecho y tú también lo puedes hacer. Así que bueno, eso por un lado, y luego todas estas personas que también se animen a empezar a hacer alguna cosa, a compartir, a querer hacer, bueno, recibir algunos tips, podéis entrar también en mi grupo de WhatsApp donde comparto pequeñas pildoritas semanales